Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneba. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. ¡Ganamos! Buenas. Finaliza así la semana de Crimson Desert, un título que hemos estado abordando en el canal desde hace mucho y que de hecho finaliza con una pequeña polémica, pero sobre todo con una gran noticia que tenemos que comentar, ya que este videojuego sabéis que no ha estado exento de algunos problemas que parece que van a solucionar. Pero antes de ir con todo, precisamente lo que quiero deciros es que todavía tenéis activo el código MAR26. Hasta final de mes podéis aprovechar este código entrando a través del enlace de la descripción a Eneba. ¿Qué es lo que obtenéis? Pues un 10% de descuento sobre prácticamente cualquier compra que hagáis, mientras esta no supere los 100 pavos o en este caso, mientras no sea más de una compra. Esto no lo podéis utilizar para varias compras, así que en una cesta meted lo máximo posible y aprovechadlo, bien sea Crimson Desert y algún DLC o algún videojuego más pequeño o incluso, ¿por qué no?, alguna suscripción, lo que queráis, incluso reservas como Forza Horizon que se quedan a un precio muy espectacular. En primer lugar, el estudio ha dejado caer varias veces en redes sociales que los problemas que se están experimentando en plataformas, sobre todo de consola, ya los están solucionando, que lo que es el tema gráfico, lo que es el tema de algunos fallos visuales, etcétera, etcétera, eso en principio ya está en progreso y la próxima semana deberíamos de tener una actualización, por supuesto gratuita, para mejorar todo en ese aspecto. Está sucediendo en múltiples videoconsolas, en ese sentido cabe decir que se está viendo el porqué. Este videojuego sobre todo lo mostraban en el mundo del PC, pero bueno, yo debo decir que no estoy experimentando grandes problemas con esto. Yo la verdad que en videoconsola estoy teniendo una buena experiencia, lo juego en Xbox Series X, pero sí que es cierto que hay mucha gente que juega en la misma plataforma que yo y están demandando que suceden un mogollón de problemas. Incluso alguno no da crédito a las imágenes que a veces pongo en redes sociales diciendo que el videojuego pues se ve muy espectacular, porque a ellos no les sucede lo mismo, pero bueno, esos son problemas que espero solucionen bien pronto. Ahora, el otro gran comunicado que han hecho durante las últimas horas ha sido bastante más interesante para mí particularmente, y es que han comunicado que tras 36 horas de tener el videojuego en el mercado son plenamente conscientes de que no han cumplido con la experiencia de juego más óptima posible para los jugadores, debido sobre todo a la incomodidad que suponen los controles que tiene tanto a través del mando como a través del teclado. Así lo dejan caer, que quieren pues optimizar un poco esa experiencia y que ya están preparando un parche de lanzamiento. Repito que para ambas formas de jugar han hecho hincapié en el tema del teclado porque saben que la comunidad de PC es la más activa con esta clase de videojuegos y particularmente pues también hay mucha incomodidad ahí, sobre todo en el apartado de los combates. Y con el mando pues básicamente saben perfectamente lo que hay, que es un control bastante incómodo, son plenamente conscientes y dicen que próximamente lo van a ajustar un poco. De hecho, de manera explícita, el equipo de desarrollo en ese comunicado pide disculpas. Pide disculpas por no haber brindado la mejor experiencia, o al menos a nivel de optimización, lo que son los controles del videojuego, que son algo que son plenamente conscientes que deben de mejorar. Luego pues adjuntan un comunicado más completo aparte de lo que dicen en redes sociales. No os voy a poner aquí todo el tocho de texto porque es un montón, pero bueno, que dicen que próximamente pues van a configurar eso un poco mejor para que la gente pueda tener una mejor calidad de vida a la hora de disfrutar el videojuego. Repito que esto aplica tanto a teclado y ratón como a los mandos tradicionales en el mundo de las consolas. Por lo visto, según la élite del gaming que nos encontramos en redes sociales, el equipo de desarrollo son unos mancos, por lo visto, ¿verdad? Porque ya sabéis qué es lo que ha sucedido durante las últimas horas. Si alguien mínimamente se quejaba de los controles, automáticamente le decían: tú no sabes jugar a videojuegos.
Y claro, pues esta gente es que funciona así, son como una especie de élite pseudo intelectual de los videojuegos que si ellos consideran que se pueden adaptar a un videojuego aunque sea incómodo, es que ese videojuego realmente no tiene problemas. No, yo me he adaptado a que jugando al fútbol me den patadas, ¿vale? Pero eso no significa que esté bien que me den patadas, es simplemente lo que hay, ¿vale? Puedes adaptarte o no, puedes seguir jugando al fútbol o irte. Pues en el caso de los videojuegos sucede tanto igual. Los controles de este videojuego no son óptimos. No son óptimos. Yo, al final, pues me acabo adaptando, acabo tirando para adelante y ya está. Me he adaptado a videojuegos que son infinitamente más complejos que este. Por ejemplo, voy a poner un caso, Baldur's Gate 3. Ese videojuego tiene muchas más configuraciones y complejidad que este jugándolo con mando. Infinitamente más. ¿Y saben ustedes qué? La adaptación es estupenda. A mí de hecho me cerraron la boca en ese sentido. Yo pensaba que era un videojuego que con mando debería de ser ingobernable, pero no, todo lo contrario. Realmente supieron hacerlo de una manera determinada que para el jugador pues era cómodo, para el jugador pues era relativamente sencillo dentro de esa complejidad. Pues aquí teniendo menos opciones que en Baldur's Gate 3, a la hora de realizar acciones y todo ese tipo de cosas, resulta más complicado porque todo está situado de una manera pues mucho más ortopédica. Hay cosas que es que directamente no tienen sentido, son mecánicas que chocan con lo que tienes que hacer. Entonces, aunque tú te adaptes, eso no significa que esto esté bien hecho. Y es que el propio estudio de desarrollo reconoce que no ha hecho un buen trabajo en ese sentido. Yo no sé si tienen que llegar al extremo de pedir disculpas por ello, o simplemente que lo arreglen y ya está, pero bueno, entiendo que es una mera formalidad de educación, cosa que por cierto no tienen estos elitistas de las redes sociales que ven que alguien no se adapta a unos controles que son una auténtica barbaridad de malos y le dicen que es manco. Pues lo siento, no tenéis razón. Obviamente esto no es lo único que van a retocar, por supuesto están teniendo en cuenta otros muchos elementos como por ejemplo el tema del inventario, el tema de la interfaz, el tema del cofre en el que puedas guardar tus cosas para no tener que estar ampliando inventario simplemente haciendo misiones, cosa la cual por cierto debo decir que me gusta. A mí en el videojuego el tema este de que tengas que ir haciendo misiones para poder llevar más elementos y demás te da una sensación de progreso muy interesante. La verdad que el planteamiento a mí sí me termina de convencer, aunque sí que es cierto que tener un baúl en tu campamento y que puedas sacar cosas pero no meterlas es un poco extraño, es la verdad bastante curioso de analizar, pero en fin, eso ya se irá viendo y posiblemente incluso llegue antes que el cambio de controles, porque ya se dejó caer en un principio que eso lo estaban trabajando. Obviamente es un videojuego que va a seguir creciendo, pero lo primero es romper la barrera más básica. El videojuego tiene que tener unos buenos controles y pulir algunas opciones que son pues de una cuestión meramente lógica. Alguno en especial pregunta qué cosas se tienen que mejorar exactamente de los controles. Pues claro, cada uno tendrá las suyas, pero por ejemplo, hay algo tan básico como hablar con un personaje. Yo por ejemplo tengo aquí a este personaje, ¿vale? Lo voy a explicar con muñecos para que se entienda. No puede ser que yo tenga a un personaje delante de mis narices y que el recuadro de hablar básicamente te tengas que acercar a una distancia y con una perspectiva concreta para que te salga, porque es que si no te puedes quedar dando vueltas a su alrededor como un tonto, ¿sabéis? Y además que el hecho de que el botón de hablar sea literalmente el mismo botón de salto, pues a veces crea situaciones tan peculiares como que tienes al personaje delante y cuando quieres hablar con él empiezas a hacer como si estuvieras malito, tío. Vamos a ver, asígnale otro botón simplemente a lo de hablar, que muchas veces acabas saltando y le acabas pegando como una patada y se te empiezan a encabronar. Esas cosas obviamente se tienen que cuidar. Esas cosas no puedes depender de ese puntero móvil que manejas para seleccionar cualquier clase de cosa. Yo entiendo que eso tiene otras utilidades, ¿vale? Yo entiendo que lo del hecho de manejar el puntero ese para, por ejemplo, hacer acciones de salto, hacer acciones un poco más concretas, puede estar muy bien y puede ser útil. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que ese botón de puntero también está asignado al botón de bloqueo y muchas veces cuando, bueno, y al botón de lanzar una especie de gancho. ¿Qué es lo que sucede? Que a mí alguna vez en un combate, cuando quiero hacer un bloqueo y le doy a eso, pues de repente me sale como el gancho y digo, vamos a ver, tío. Al final los combates contra jefes no es que sean difíciles per se, porque el jefe sea complicado, es que el juego no realiza las acciones que tú quieres porque se han ahogado en un vaso de agua para definir lo que es una jugabilidad. Y eso pues es para mí una cosa muy básica.
vamos a dejar la figura por aquí, pero yo creo que ha quedado lo suficientemente claro. Luego ya hay gente que se queja de lo del tema del casco, que tienes que utilizar a veces para recrear una serie de recuerdos. A mí eso me parece un tanto menor, básicamente porque es que es una cosa que haces en un clima más tranquilo, no necesitas hacerlo rápido ni nada de eso, salvo luego sí hay algunas misiones secundarias que son un poco más rebuscadas en ese sentido, con las cuales por cierto creo que no se está siendo justo. En este videojuego no todas las secundarias son misiones de recadero, para nada. Ahora voy a comentar acerca de ese punto. Pero la cuestión es esa, que el estudio de desarrollo ya ha escuchado las peticiones y obviamente hay cosas que tienen que acabar optimizando y cambiando, ofreciendo las mismas opciones. Y es que hay muchos videojuegos que hacen esto y son mucho más complejos y funcionan bien. Son videojuegos accesibles, son videojuegos que, aunque tengan esa complejidad, se pueden jugar perfectamente. Ya está, Crimson Desert no ha inventado aquí básicamente nada. Simplemente es un videojuego que no se está aprovechando del todo. Porque claro, luego dentro de todo esto hay un fondo con Crimson Desert. Y es que es un videojuego que en cuanto a lo que es la propuesta es sumamente espectacular. Te ofrecen un mundo abierto lleno de cosas que encontrar. Te ofrecen un mundo abierto lleno de lugares por explorar, te ofrecen un mundo abierto que se siente bastante vivo, muy orgánico. Entras en una zona, entras en una ciudad, entras en una población y te das cuenta de que tienes demasiadas cosas que hacer y a partir de ahí tú tomas la decisión si lo haces o no, por supuesto. Obviamente hay una historia principal que está bastante bien señalizada, hay unas misiones secundarias que también creo que se señalizan bastante bien, pero además que te van surgiendo de una manera pues muy natural. A veces incluso te aparece pues un pájaro que te deja una nota para que aceptes una misión o no, como si estuvieras precisamente en Misión Imposible, y luego tiene pues esos rollos de la verticalidad que te permiten moverte por todas partes. Es un videojuego en eso muy denso y a mí la verdad que me encanta, es lo que más me estaba llamando la atención de este videojuego, que realmente te daba un sandbox de toda la vida, te daba pues ese mundo abierto que realmente dices puedes explorar de principio a fin, y las barreras pues no son tan grandes como la gente se pueda llegar a pensar. Realmente puedes moverte de un lado a otro del mapa sin volverte excesivamente loco, más allá de que obvio luego tendrás que hacer los viajes correspondientes para regresar y todo eso, pero creo que es un videojuego con un potencial excepcionalmente alto y creo que es un videojuego que con el paso de los años se va a poder valorar muchísimo mejor. Yo no creo que es un videojuego que esté a los niveles de lo que pasó con Cyberpunk 2077 ni mucho menos, no, para mí de hecho todo lo contrario, creo que este videojuego de salida está más pulido que Cyberpunk, pero sí es verdad que hay gente de manera puntual en consola que ha experimentado fallos excepcionalmente graves y obviamente pues eso lo tienen que tener muy en cuenta, pero por todo lo demás creo que es un videojuego que con el paso de los meses se va a convertir en algo muchísimo más grande y por supuesto el hecho de que el videojuego esté vendiendo mucho, cosa que me agrada bastante, hará pues que el estudio tenga más en consideración a la comunidad y que tenga más en consideración pues mejorar un poco esos aspectos que sirven de barrera de entrada. Y obviamente no es un videojuego para todo el mundo, es un videojuego para gente que quiere echar muchas horas, que quiere sistemas complejos, que quiere, digamos, un mundo que abarcar y explorar un poco a su ritmo. Es un videojuego que obviamente demanda mucha paciencia, pero esto ya se debería de saber desde un principio. En el momento en el que nos explicaron el sistema de progresión, sabíamos que este videojuego no iba a ser para todo el mundo. Y a mí la verdad debo decir que el sistema de progresión me gusta, porque aunque no cuenta con niveles tradicionales, sí que es un videojuego que te permite farmear, te permite pues un poco hacer un crecimiento en la dirección que a ti se te presente y siempre tienes una recompensa por prácticamente cualquier cosa que hagas. En ese aspecto creo que es un videojuego muy redondo. Por supuesto ha habido también otra polémica el fin de semana que me habéis pedido que comente y es el uso de inteligencia artificial en el videojuego y un uso que ha sido bastante palpable y visible, particularmente con algún cuadro como este, ¿vale? Que te encuentras a lo largo de tu aventura. Es un cuadro donde se ve representado una batalla en el que vemos hombres, caballos, luchando entre ellos y todo eso a lo largo de una muralla. Bien, como la clásica pintura artística, vale.
El caso es que, claro, si observamos el cuadro resulta que es que hay una cosa que parece un caballo, pero que luego se funde como con el resto de hombres, y luego el resto de hombres es como que ve su cabeza, pero luego su brazo es una pistola, ¿sabéis? Es como digo, una cosa bastante peculiar. Parece la inteligencia artificial de hace 4 años, que te hacía composiciones absolutamente aberrantes y que daban miedo al mismísimo demonio. Pero claro, eso pues se ha visto en este recuadro que estoy poniendo de ejemplo y en alguno más un poco rezagado. A mí esto no me gusta absolutamente nada, o sea, yo esto es algo que no voy a probar ni voy a ver bien de ninguna de las maneras. El uso de inteligencia artificial responsable lo puedo entender, pero esto es una cutrez, esto es una cagada como una catedral. Esto no tiene ninguna clase de sentido y esto se lo podrían haber ahorrado, todo se ha dicho. A mí la verdad que este tipo de cosas son lo que me tiran para atrás de este uso de tecnología. La inteligencia artificial, si la usas, está bien, pero lo dicho, de una manera responsable y siempre bajo supervisión humana. Aquí no ha habido supervisión. El caso es que también es cierto que veo esto un poco desproporcionado, la que se está liando en redes sociales, porque se ha aplicado a un elemento decorativo menor y es un elemento que yo en lo personal, si no llego a ver la que salía en redes sociales, ni me entero que está en el videojuego, porque este recuadro cuando lo vi dije, vale, este es del que ha habido quejas y está dentro de una casa como parte de una misión en el capítulo 2 si no recuerdo mal, y te lo encuentras un poco de narices si exploras un poco. Realmente si vas por tu cuenta no lo ves, aunque eso por supuesto no se quedado así. Hay gente que ha tomado cartas en el asunto y está solicitando reembolsos del videojuego, porque hay gente que ya sabéis que son filtro anti-inteligencia artificial completo. Si un videojuego lo utiliza, entonces hacen una devolución instantánea. Eso pues obviamente yo es algo que respeto, yo no le voy a decir a nadie qué es lo que tiene que hacer con su dinero, ni voy a ponerme en cuál es la moralidad que deben de tomar en este asunto, pero fuera de todo eso cabría decir que si eso lo aplicas a cualquier videojuego que tenga inteligencia artificial, entonces prepárate para devolver la mitad de los videojuegos de la industria durante los próximos años, porque sí, la inteligencia artificial de una u otra forma va a estar presente en todos los videojuegos del mercado. No sé exactamente el qué en cada título, en algunos será más palpable, en otros menos, pero la inteligencia artificial es una herramienta de trabajo más que va a estar presente en toda la industria. De hecho, cabe decir que ya lo está. A mí lo que me pasa con este asunto es que veo que mucha gente, no todos, pero muchos sí, no son nada consecuentes. Crimson Desert ahora para muchos es un blanco fácil, porque están viendo que hay mucha leña, están viendo que aquí se está haciendo sangre con este tema, y claramente pues es muy fácil decir pues yo no me compro este videojuego por esto o lo cancelo por lo otro. Claro, pero luego te llega tu desarrollador japonés favorito, hace uso de inteligencia artificial y no dices nada. Esto es como el debate físico-digital, que hay gente que te dice no al formato digital, pero luego cuando toca algún videojuego favorito que no sale en físico, rápidamente se lo compran y no dicen absolutamente nada. No viváis en el blanco o en el negro, vivid en la escala de grises y seréis mucho más felices. No tendréis que dar explicaciones ni estar contradiciéndose en todo momento, pero bueno. Os invito a que por supuesto disfrutéis mucho de Crimson Desert, seguiré jugando, seguiré haciendo algún que otro vídeo relacionado con el tema, por supuesto, siempre y cuando haya algo que comentar. Disfrutadlo mucho. Un saludo.